Y bien, estamos ahora con Víctor Andrés Ponce, analista político, y Juan Seput, analista y también miembro del Partido Perú Posible, pero es un analista político. En este caso lo hemos invitado a título de analista y no de Perú Posibilista. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, la situación es compleja, ¿no? Ana Jara, nueva premier, es un cuadro partidario, una mujer inteligente, aparentemente concertadora, y en trabajo va Otárola, otro cuadro partidario. En cierto sentido el gabinete se politiza más, a mi juicio se adelanta una ficha que quizás debió ser un poco posterior, cara ya a las elecciones, un gabinete más de combate, pero de repente podría ser un gabinete, si es que ella tiene capacidades de concertación para buscar un acuerdo político en este momento para relanzar la economía, no lo sé. Pero al mismo tiempo hay el problema de la imposición de la Solórzano, ¿no es cierto?, que parece ser una torpeza. Se acaban de separar, efectivamente, ya nos han confirmado 10 congresistas de Gana Perú, ¿no? Se han retirado de la bancada, pero de todos modos no necesariamente eso garantiza el triunfo de la lista de oposición. ¿Cómo es el cuadro general, Víctor Andrés? Bueno, en primer lugar, quisiera mencionar que es el sexto gabinete de un gobierno de 36 meses, ¿no? Eso es un récord histórico, ¿no? Lo cual revela... A ver, perdón, me dicen que Ana Jara está en TV Perú, ¿nos conectamos? A ver, perdón, entonces, un ratito. ¿Están trabajando en el tema de inclusión social? Esa es nuestra fortaleza. Fíjese, este es el gobierno, como ya lo han apuntado los que me han antecedido en este cargo, que por primera vez se estableció una política social, una política de empleo. Y la formalización del empleo, la generación de oportunidades y la reducción de la pobreza son los índices que caracterizarán al gobierno del presidente Humala. Lo que le interesa a los peruanos es que nuestra tasa de crecimiento esté en aumento. Lo que le interesa a los peruanos es la creación del empleo como una herramienta de inclusión social. Lo que le interesa a los peruanos es que haya un gobierno democrático, como es el gobierno del presidente Humala, que respeta la separación de poderes y donde se respete irrestrictamente, como ha sucedido y sucederá hasta el término de nuestro mandato, la libertad de expresión. Ministra, ¿y cómo se continuará luchando contra este lastre que es la corrupción? Nunca antes un gobierno como el de ahora le puso el cascabel al gato, si me permites el término. Tenemos ya 5 presidentes regionales con la actuación diligente de nuestros operadores del derecho, actuando dentro de un debido proceso y con el derecho a la defensa, afrontando procesos con carcelería efectiva. La quinta parte de los presidentes regionales están afrontando, lamentablemente para nuestra democracia, procesos por corrupción. Esto debido a la voluntad política del mandatario, que se reunió en un consejo de gobierno con los representantes de los poderes del Estado, con los representantes de quienes se encargan de fiscalizar las cuentas públicas y establecer una estrategia para poder afrontar la corrupción. Cada uno desde sus competencias, cada uno en el ámbito de su responsabilidad. Y hemos fortalecido a los otros poderes y organismos autónomos. Les estamos dando todo lo necesario para que ellos puedan cumplir su labor. Lamentamos que estemos ante este escenario, sobre todo tratándose de presidentes regionales, y que las investigaciones continúen en otro tanto. Y la fiscalización es vital de parte del Congreso de la República. Hacíamos nosotros cuenta, no hace mucho, con el presidente Humala, de que solamente en los últimos 12 meses en el país, es decir, las sesiones del periodo legislativo de julio del 2013 a julio del 2014 conllevó que 203 veces los ministros de Estado acudiésemos al Palacio Legislativo para el correspondiente control político. 19 veces estuvieron los ministros en los plenos y más de 106 veces en las comisiones ordinarias y especiales. De manera que creo que este gobierno da las garantías de un equilibrio de poderes, de la rendición de cuentas y de políticas sociales y activas que no solamente fortalezcan el crecimiento económico, la continuidad del mismo, sino que este crecimiento económico se refleje en el bienestar de todos los hogares peruanos de forma horizontal. Ministra, para finalizar. Bien, Víctor Andrés. Bueno, ya tiene un primer error, Ana Jara. Ha dicho que este proceso de investigaciones, de procesamientos a los 5 presidentes regionales es voluntad directa del presidente, que en una reunión de un consejo, si hubiera una oposición
en mala actitud, inmediatamente le replicaría a la señora Nájara que los fiscales, los jueces y todo el sistema de justicia es autónomo del poder político, del poder ejecutivo. No. Entonces, ¿qué nos está demostrando la señora Ana Jara? Y digamos, empecemos con esto. En primer lugar, que es una persona articulada, ¿no? Que le va a poner una dosis de comunicación política y probablemente de reacción política, de reacción política frente a los acontecimientos. Pero por otro lado, es una persona que no tiene experiencia política, lo ha demostrado en este tema, porque este tema se puede prestar a una serie de interpretaciones. Ahora bien, lo importante de este cambio de gabinete es que se mantiene este equipo de tecnócratas que le dan una tranquilidad a la situación económica, no obstante la desaceleración y todos los problemas, ¿no es cierto? Pero que las cosas vayan a cambiar dentro del gabinete con este recambio, nada nos indica que sea así, porque está el señor Pulgar Vidal, ¿no? Y de una u otra manera el gabinete va a seguir reproduciendo contradicciones, tensiones alrededor de cómo fomentar la inversión privada, sobre todo en recursos naturales, ¿no? Y finalmente otro tema, la señora Ana Jara podrá establecer una relación diferente entre el primer ministro, los ministros y el Congreso. Bueno, desde que salió el señor Valdés, este gobierno pareciera haber tomado la decisión de nombrar y designar ministros sin mucha autoridad y poder político, ¿no? Ese es el caso de Jiménez. El caso de Villanueva es paradigmático, nos demuestra cómo la injerencia y la intromisión política generó una crisis. El nombramiento del señor Cornejo aparentemente continuaba eso, se vio algunos cambios ahí. Pero la pregunta es, si la señora Ana Jara es el brazo derecho, es la persona de absoluta confianza de la señora Heredia, que ha impregnado un estilo de gestión en el gobierno, ¿será posible eso? Es bien complicado, ¿no? Y por otro lado, bueno, se viene esta crisis del Congreso que deberíamos hablarlo aparte, ¿no? Juan, tu apreciación acerca de todo esto. Bueno, en primer lugar, el recurso de convocar a un parlamentario para que sea premier es algo que funciona por lo general, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Alejandro Toledo, que tuvo a Carlos Ferrero como un premier que duró cerca de 2 años. En el caso del partido aprista ha estado Javier Velázquez Gesquén, el mismo Jorge del Castillo, que en conjunto llegaron a los 3 años aproximadamente de duración, porque le da equilibrio y estabilidad a la función del premier, ¿no? Desde el momento que puede tender puentes con los diversos sectores del Congreso de la República. Ahora, si bien es cierto, Ana Jara tiene habilidad política para la comunicación, a pesar de que comete algunos errores por falta de conocimiento, también es cierto que el oficio y el peso político que tenía Ferrero, Javier Velázquez Gesquén y Jorge del Castillo sobre las respectivas bancadas es algo que ella todavía no tiene porque recién tiene pocos años en la política. Y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo considero de que en ese gabinete todavía va a haber cambios ministeriales. La temporada de cambios ministeriales no ha culminado. Hemos visto cómo en anteriores procesos, cuando han asumido los premier, los presidentes del Consejo de Ministros, juramentaban y luego de un mes y medio empezaban los cambios para, en cierta medida, darle un perfil más adecuado al del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Más adecuados a ellos. Yo considero que posterior al 28 de julio pueden haber todavía unos 3 cambios en el gabinete, exceptuando al sector tecnócrata, que sí creo que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Donde destaca la presencia de Jaime Saber, el mismo Piero Yessi. ¿Pero quiénes saldrían? Yo considero que podría haber cambios alrededor del ministro del Ambiente. Creo que él podría ser una de las personas que esté saliendo en los próximos meses. Y aún la tentativa de Energía y Minas, cuya posición en el gabinete sigue siendo cuestionada por un sector de la oposición. Ahora, ¿qué habría pasado si los acontecimientos que han generado la salida del primer Cornejo hubieran sido la próxima semana, luego del 28 de julio? Yo creo que no hubiera salido Cornejo. Esta salida de René Cornejo se hace imprescindible y su presencia es insostenible porque el presidente de la República se tenía que presentar en el gabinete y tenían de por medio la elección de la presidencia del Congreso. Pero si esto hubiera pasado en la primera semana de agosto, tengo absoluta seguridad que con una mayoría sustantiva en el Parlamento, lo que mencionaba Javier Velázquez, que en el sentido de que hay una mayoría que les permite hacer lo que desea al gobierno del presidente Ollanta Humala,
René Cornejo hubiera pasado una crisis, pero no hubiera culminado con una salida. Ahora, ¿crees que la oposición va a poder, digamos, ganar la presidencia, la mesa directiva del Congreso, o en vista de que se han separado 9 o 10, digamos, congresistas de la bancada de Gana Perú? Yo creo que sería más factible que gane la oposición si es que el grupo de Fuerza Perú, el grupo que encabeza, en el cual están los fujimoristas, de Fuerza Popular. Fuerza Popular, perdón, en el grupo están los fujimoristas, deciden no participar de la mesa directiva. Ya en una oportunidad, yo he tenido oportunidad de conversar con algunos miembros de ese partido en anteriores elecciones que indicaban de que ellos estaban dispuestos a renunciar para que de esa manera gane la oposición. En estos momentos ellos son un factor de conflicto. Por ejemplo, la bancada de Acción Popular Frente Amplio dicen que jamás serían ellos con la presencia del fujimorismo en la mesa directiva. En el mismo fujimorismo hay un sector que está dispuesto a ese sacrificio, entre comillas, pero hay otro que quiere utilizar la vicepresidencia como un factor de reivindicación. ¿Por qué vamos a renunciar? Dice. Pero si efectivamente ellos quieren colaborar con un triunfo de la mesa directiva de oposición, pues ellos desde el momento que dejan de lado sus pretensiones de ir en una vicepresidencia, dejarían sin piso Acción Popular Frente Amplio, tendría que votar a favor de esa mesa y estaría ganando la oposición. Si a eso le agregamos este grupo de disidentes, que obviamente absteniéndose ya le quitan votos, no necesitan votar a favor de la otra posición, pues tendríamos un cambio de agrupación política en el Parlamento. Ahora, Javier Velázquez hablaba del año 2005, fue en el año 2004, es decir, hubo un paralelo casi exacto de la presencia de Antero Flores Arauz como presidente de la oposición durante el gobierno de Alejandro Toledo, en un momento de crisis también. Fue un año, el último año, ¿no? El penúltimo. Fue el penúltimo. 2004-2005. El último año lo presidió Marciala Yaipoma, ahí se equivocó Javier Velázquez Jesquén, o sea, hay un paralelo exacto, ¿no? En este caso, ingresaría a su cuarto año, si es que triunfa la oposición, en una situación similar a la que tuvo Alejandro Toledo, ¿no? Y desde mi punto de vista eso le daría solidez porque es necesario la diferenciación de poderes a partir de la construcción de una agenda legislativa que tome en cuenta lo que dice el Poder Ejecutivo, pero por otro lado también la necesidad de algunos planteamientos que vengan del Congreso, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con eso, Víctor Ramírez, que sería positiva una mesa de la oposición? Porque aquí hay dos posibilidades: o la oposición establece una relación de confrontación con el Ejecutivo y entonces ahí se afecta la gobernabilidad, o se establece otro tipo de relación positiva. Yo a contracorriente, el sistema político peruano, a pesar de su crisis, a pesar de sus problemas, ha desarrollado una serie de aspectos positivos, ¿no? Después de la experiencia del 45 con el aprismo, o la experiencia del aprismo en los 60, o la experiencia con Fujimori en 92, en general los parlamentos post-Fujimori no han desarrollado posiciones cerriles, ¿no? Las censuras, no ha habido un gabinete derribado, prácticamente. Claro. Lo que ha habido es este caso de la investidura negada en el caso de Cornejo. Mira, yo tengo algunas dudas, pero cada vez me inclino, tengo algunas dudas como corresponde a un proceso de reflexión, pero cada vez me inclino a la idea de que una mesa directiva de la oposición es lo que le daría equilibrio al sistema de gobierno en el Perú. Porque el equilibrio en el sistema de gobierno no viene del Ejecutivo. Lo único bueno que hace el Ejecutivo es mantener el sistema macroeconómico, los ministros vinculados a la tecnocracia y la macroeconomía. Pero todo lo que es política, digamos, en todo lo que se refiere a política y relaciones políticas que son fundamentales para la coexistencia en una democracia, porque nosotros somos democracia y mercado, son las dos caras de una medalla, ese es nuestro sistema de gobernabilidad. Todo lo que es política es dinamitazos, este caso de la candidatura de la señora Solórzano, ¿cómo explicarlo? Ya no cabe en el análisis político, es la pura antipolítica, ¿no? Si un líder ve que las bases están disconformes, lo que hace es consultar, dialogar. No. El líder democrático sabe, ya lo sabía, el propio Belaúnde lo sabía, que para mandar y ser jefe hay que obedecer. Finalmente era un hombre que obedecía a todos y en ese camino
se convertía en el jefe indiscutible. Hay historias que no se conocen en la política, pero esta idea de imponer, ¿no? El presidente Humala ha hablado de centralismo democrático. Mira, esa es una barbaridad. Esos son los partidos comunistas, ¿no? Los partidos que están por tomar el poder, entonces necesitan suprimir la democracia y centralizar las decisiones. Eso es el centralismo. Eso es el leninismo. Lenin escribió un libro en 1905 que se llamaba El qué hacer, en la cual él desarrolla ideológicamente el principio del centralismo democrático, que es el método de organización bolchevique comunista para tomar el poder, en la cual la democracia se subordina al centralismo, es decir, al comité central. Al comité central, y el comité central al buró, y el buró al secretariado. Ese es el sistema comunista. Es decir, lo que ha hecho el señor Humala es decir, yo tengo un sistema organizativo autoritario, ¿no es cierto? Y como que se dice en este caso, el pez por la boca muere. ¿no? Claro, y era algo que ayer decía uno de los congresistas cuando hablaba de la estructura piramidal también con el centralismo democrático, ¿no? Es decir, afloró este sentimiento marxista-leninista en la discursiva del día de ayer para justificar esa decisión, ¿no? Pero independientemente de eso, yo considero, en la línea que está desarrollando Víctor Andrés, que las posibilidades de que se constituya una hegemonía de Nadine Heredia, porque así lo está viendo la opinión pública, si nosotros hablamos de percepciones, en estos momentos la presencia de la señora Ana Jara y de Nadine Heredia se ve como, y de Ana Solórzano, Ana María Solórzano, se ve como una hegemonía de Nadine Heredia en este proceso de toma de decisiones por encima de lo que piensan los parlamentarios. Y eso en lugar de constituir un crecimiento en la popularidad del presidente Ollanta Humala, va a generar tal vez un descrédito o que empiece él a retroceder aún más en las encuestas. Ahora, también es posible que, digamos, estos que se están viendo, justamente acá tengo la información, Juan Pari informó hoy día que un grupo de congresistas, entre los que están Esther Saavedra, Claudia Justiniano Apaza, Natalie Condori, Amado Romero, Jaime Valencia, formarán una nueva bancada. En total podrían ser 9 los que se retirarían entonces de Gana Perú y formarían esta nueva bancada. Y que en este momento están evaluando cuál será su propuesta política. Es posible que estos 9 también discrepen ideológicamente de la orientación del gobierno, digamos, del abandono de la gran transformación, que todo este asunto del centralismo democrático y las decisiones en principio impuestas no sea sino el pretexto para salirse. Porque de todos modos el propio Humala ha explicado que en realidad hubo una discusión interna y como no se pusieron de acuerdo ellos por centralismo, ellos dirimieron. No, eso está fuera de discusión. Estas 10 personas adscriben a la gran transformación. Entonces, pero, es un pretexto. Pero si estuvieron estas 10 personas en el primer año, en el segundo año y en el tercer año, si se van ahora, es producto de un error político, porque han estado con Castilla, con el primer paquete, es producto de un error político, por eso es producto de la antipolítica. ¿Y no será que Nadine Heredia quiera más bien desprenderse de este grupo? Pero para limpiar su partido y digamos, depurarlo ideológicamente. Eso es leninista. Eso es leninista. No, pero yo creo que lo que puede pasar también es cálculo electoral, ¿no? Estas personas saben que en un contexto como el que se viene, de un año electoral, ya no tienen mayores posibilidades en el humanismo y han aprovechado esta oportunidad para denunciar porque vuelven a una izquierda radical que sí está empezando a articularse nuevamente en diversos sectores. ¿Pero con quién no lo sé, cabeza? No lo sé, pero en este momento el nacionalista no tiene cabeza. Mira, lo que sucede es que estando a 2 años ellos han tenido un discurso que ha ido en contra del discurso con el cual llegaron al Congreso. Porque no olvidemos de que hay un proceso electoral previo a la segunda vuelta en el cual el presidente Ollanta Humala cambia de orientación política y adhiere a la hoja de ruta y ese tipo de cosas. Pero ellos llegaron con un discurso radical. Sí. Faltando 2 años ellos pueden empezar este proceso de emancipación de aquello con lo cual no están conformes para empezar un nuevo proceso electoral con otra agrupación que aún está en ciernes. Entonces ellos han hecho indiscutiblemente una evaluación política de los tiempos y han visto que esta es una forma oportuna para adscribirse de repente al discurso que tiene el Frente Amplio y que es en cierta medida mediatizado por Acción Popular y tener una bancada sí de izquierda radical que en estos momentos no hay en el Congreso. Pero no se han dado cuenta que Ana Jara o Daniel Urresti pueden ser buenos candidatos presidenciales. ¿O no? Lo cierto es que el sistema en la izquierda no hay mismo.
No, pero Lo cierto es que todo el esquema de gobierno de Humala está entrando en crisis por el descenso de la popularidad, como dice Juan. Ese descenso de la popularidad ha inviabilizado la candidatura de Nadine. Eso es... No, claro, eso de hecho, digamos, al menos ahora así aparece. Entonces, el barco se está hundiendo en términos hacia el 2016. Si le sumas a eso la desaceleración, el pronóstico es complicado, porque si llegan con desaceleración, políticamente tienen poco juego. Pero por eso ahora tendrían que plantear un acuerdo para relanzar unas reformas profundas. ¿Habrá condiciones para eso? Por eso yo creo que una presidencia en el Congreso de la oposición obligaría no solamente al gobierno, sino a todo el sistema político peruano que está bloqueado, a recomponerse, a reorganizarse hacia el 2016. Yo veo una presidencia del Congreso dialogando con el Ejecutivo para empujar la cosa. No hay otra manera. Digamos, en esta coyuntura es... Mira, el tema de la reforma yo creo que se daría con un gobierno, con una presencia de la oposición en la presidencia del Congreso, con mayor fuerza que si estuviera en manos del oficialismo, por una sencilla razón. Teóricamente ellos son los que recibirían el gobierno y requieren un país mejor. Desde ese punto de vista, una presidencia del Congreso opositora impulsaría las reformas, claro, que darían un punto de quiebre para que de esa manera se retome reformas en sentido como la legislación laboral, por ejemplo, que es importantísima. Obviamente, ya es hora de acabar con esa legislación que en realidad, pero que requiere un liderazgo del más alto nivel y que en estos momentos, por no haberse hecho, ha generado que 8 de cada 10 peruanos estén en la informalidad y que en verdad está socavando todo nuestro sistema. Pero reformas de ese tipo requieren de una presidencia del Congreso opositora que genere una agenda legislativa y contribuya con la formación de opinión tan vital. Sin embargo, una persona como la señora Ana María Solórzano, independientemente de sus cualidades personales, no tendría ese nivel de independencia y estaría más bien apostando por un populismo sin escrúpulos para de esa manera consolidar una probable mejora de las posibilidades electorales del oficialismo en el año... Bueno, ya nos hemos pasado el tiempo, deberíamos poder seguir analizando, pero así pues es la televisión. Muchísimas gracias a Juan Ceput y a Víctor Andrés Ponce por este análisis tan agudo. Nosotros nos despedimos hasta mañana, pero ahora viene N Deportes y Érico Soles. Buenas noches.